Bueno, buenos días. Buenos días. Yo soy la doctora Carla Ramírez, soy la jefa de Cámara de Obstetricia del Servicio de Gineco. Y vamos a hablar hoy del tema aborto, digamos, las generalidades. Después van a tener una clase puntual y especial de lo que es IBIDE, que obviamente eso se ha ayornado a partir de la sanción de la ley. Esa es una clase aparte porque es como un montón más. Tengan en cuenta que aborto es no solo es una clase, es un tema bastante importante para lo que es el servicio. Si no se están haciendo guardias, verán que sacando el tema de, bueno, hoy en día tenemos a veces más IVE o IVE que partos. Y el tema de los abortos espontáneos también es algo que frecuentemente tenemos pacientes internadas también en el servicio. Lo abordamos en cuanto a la definición en epidemiología, cómo es el abordaje del equipo de salud, los tipos y etapas del aborto, el tratamiento, el manejo de las complicaciones, la anticoncepción post-aborto y lo que es el estereotipo. Sabe que la reproducción de la especie humana es un proceso poco eficaz. Independientemente de la cantidad de pacientes que nosotros diagnosticamos como un aborto espontáneo, vamos a ver que un montón de estos pacientes, se estima que probablemente más del 50%, tienen o pierden o se detienen la gestación antes de que inclusive pueda haber sido diagnosticada. Solo un 15% corresponden a abortos que clínicamente pueden ser conocidos, dado que la mayoría se deben a fallas de la implantación y son pérdidas preclínicas, inclusive, como les decía antes de tener la primera gama que podría ser un atraso menstrual. ¿Sí? La OMS define el aborto como la interrupción de un embarazo antes de que el feto logre una viabilidad, generalmente es menor a las 22 semanas de gestación y con un peso fetal menor de 500 gramos y una longitud cefalocaudal menor a 25 centímetros. Esta es la definición de la OMS. ¿Por qué es importante el tema del peso? Porque esto nos va a determinar a nosotros si esto es un aborto tardío, en este caso, si se puede acercar a los 500 gramos, o un parto inmaduro. Y legalmente todo es bastante distinto desde, por ejemplo, anotarse en un libro de partos si naciera vivo, o hacer un certificado de función fetal en el caso de que naciera muerto con 500 gramos o más. Entre el 10 y el 20% de los embarazos clínicamente reconocidos van a evolucionar a un aborto espontáneo. Abortos inducidos son las interrupciones voluntarias de embarazo por año, entre 370 y 522.000, hechos en el 2009, previo a la ley. Un aborto por cada 2 nacimientos, en general en condiciones inseguras. Está hablando de los abortos inducidos o lo que llamaríamos los abortos provocados. No. Bueno, de acuerdo a la definición de la OMS, un aborto inseguro es un procedimiento efectuado para finalizar un embarazo que no es deseado, realizado con personas que carecen de la capacidad para realizar ese tipo de intervención. En un entorno que no es el correspondiente y con un estándar médico mínimo. Esto prácticamente no se ve, de hecho ahora hace poquito salió una comunicación de que había habido en el último año ninguna muerte materna en todo lo que es la zona sanitaria sexta a partir del tema de los abortos provocados, y esto se debe al tema de la ley de IBI en Argentina. Pero les puedo asegurar que antes se podían existir, y se veía ahí una situación clínica muy característica de lo que es el aborto infectado, que es el síndrome de Mondor, que seguramente en los libros lo van todavía a leer, que es una falla multiorgánica grave, con una
falla pluriorgánica que lleva a la muerte, una altísima mortalidad. Según datos estadísticos hospitalarios del Ministerio de Salud de la Nación sobre el sistema público de salud, durante el 2011 se registraron casi 48.000 ingresos hospitalarios por abortos en el país, de los cuales el 19% correspondió a mujeres menores de 20 años. Esto es todo como para dar un marco epidemiológico, pero tengan en cuenta que obviamente esto actualmente, fíjense que habla de todo del pre-ley, 2013, 2011, abortos, el tema de los adolescentes, el marco legal, el tema de las leyes, derechos del paciente en relación con los profesionales e instituciones de salud, la ley 26.061 del 2005, la ley 26.485 del 2009, que se consideraban delitos y que de hecho había que, nosotros en la época pre-ley teníamos que hacer lo que se llamaba un precario, ¿no? Una parte policial, no contra la paciente, sino para investigar de dónde venía el tema de este tipo de procedimientos. ¿Cómo es el abordaje del equipo de salud? Bueno, el vínculo y la comunicación, la recepción de la mujer, la análisis del examen físico, los estudios complementarios y tipos y etapas de aborto. En los 4 primeros, tengan en cuenta que esto es como en todas las patologías. Tipos de aborto. ¿Lo ven bien acá? No, está muy chiquito. Pero bueno. Bueno, tenemos la amenaza de aborto, el aborto inevitable, el aborto en evolución, el aborto completo, el aborto incompleto, el aborto retenido o diferido, el infectado y el recurrente o el habitual. Fíjense, esto está muy chiquito, así que vamos a ir llevando la tríada característica de una clínica del aborto es la metrorragia, el dolor hipogástrico y las modificaciones cervicales. ¿Saben lo que es la metrorragia? Sangrado abundante. La metrorragia puede ser abundante o no. Es el sangrado que proviene de la cavidad uterina. A diferencia de la ginecorragia, que es un sangrado que se exterioriza en los genitales externos, pero que puede estar no necesariamente de la cavidad uterina. Puede ser por alguna lesión de la cavidad vaginal, algún desgarro, puede ser por alguna lesión del cuello de útero. En este caso, cuando hablamos de una amenaza de aborto o del aborto en cualquiera de sus tipos, hablamos de una metrorragia, porque el sangrado va a venir de la cavidad uterina. Con respecto a la amenaza de aborto, en general, vamos a ver que la metrorragia es una metrorragia de escasa o regular cantidad. La característica, lo mejor es, antes de que aparezca inclusive la metrorragia, el dolor hipogástrico y el dolor sacrolumbar. Es muy importante en función de que se manifiestan las que tienen un embarazo de poca edad gestacional, el dolor sacrolumbar, por el tema de la irradiación y todo lo que es el plexo solar, que muchas veces puede predecir inclusive el dolor hipogástrico y el sangrado. La metrorragia cuando aparece en general es una metrorragia escasa y habitualmente no hay modificaciones cervicales. Sí están las modificaciones gravídicas, ¿estuvieron clases? ¿Saben lo que son las modificaciones gravídicas? Bueno, más de obstetricia y de gineco. Pero dentro de las modificaciones gravídicas, como el regrandecimiento del cuello uterino, esas modificaciones sí están. Lo que no hay son modificaciones cervicales. ¿A qué llamamos modificaciones cervicales? A la dilatación del cuello o a la acortamiento. ¿Sí? En general, entonces, para dejarlo en claro, la amenaza de aborto tenemos un sangrado que puede ser de escaso a regular, con básicamente un dolor hipogástrico y o sacrolumbar, en general sin modificaciones cervicales. El aborto inevitable, todos estos tipos de aborto, estas distintas situaciones que están denunciadas acá, algunas entre ellas tienen un mínimo de clínica
o sea, no es como, ahora es un aborto, una amenaza de aborto, ahora es un aborto inevitable. Generalmente, los tres grandes grupos en los que se divide todo esto es la amenaza de aborto, el aborto incompleto y el aborto completo. Y después, bueno, los abortos infértiles. Pero dentro, entre, hay sutiles diferencias clínicas que hacen que esto pase de un escalón al otro, o no, a lo mejor queda una amenaza de aborto y así queda. Todas estas situaciones forman parte de lo que se llaman las metrorragias de la primera mitad del embarazo. Es importante tener en cuenta cuáles son para después hacer los diagnósticos diferentes. El aborto inevitable, ¿cuál es la diferencia? Que probablemente pueda empezar a cortarse ya. No dilatarse, pero hacerse permeable a lo mejor el orificio cervical externo del cuello, impermeabilizarse. Todavía es un aborto inevitable. El aborto en evolución o el aborto en curso es aquel en el cual ya aparece la metrorragia en general y secundante, los dolores hipocólicos generalmente son más intensos y empieza a haber modificaciones cervicales. ¿Sí? Cuando ya hay modificaciones cervicales que afectan toda la dilatación o la permeabilidad del trayecto del cuello uterino en sus orificios externo e interno, generalmente hablamos de un aborto en curso. ¿Saben la diferencia entre el trayecto y longitud del cuello del útero? La vida vaginal, esto es lo que nosotros vemos a partir de que colocamos un espejo. ¿Sí? Orificio cervical externo, orificio cervical interno. Cuando el cuello del útero está cerrado, que nosotros no podemos atravesar este orificio cervical externo, medimos el tamaño del cuello del útero por fuera, no podemos permeabilizar. ¿Sí? Esto, cuando lo medimos por aquí, se llama longitud. ¿Sí? Cuando este cuello se permeabiliza, cuando este cuello se permeabiliza en su totalidad, ¿sí? Que es cuando hablamos recién de lo que es un aborto inevitable, nosotros medimos introduciendo el dedo en lo que es la parte interna de este cuello. Y esto es el trayecto. Esa es la diferencia. Y cuando uno dice el cuello tiene una longitud de tanto o un trayecto de tanto, ya queda, digamos, determinado que está permeable o no. ¿Sí? Estas son diferencias semánticas como para que las estoy teniendo en cuenta porque lo van a ver. El aborto es un aborto completo cuando se perdió todo el embarazo. Todo ese producto de la concepción con sus anexos ha sido excluido. Y el aborto entonces es un aborto completo. Se llama aborto incompleto cuando se perdió parte de ese producto de la concepción, pero parte no se perdió, quedó retenido en el útero o en el canal cervical y hay que extraerlo de alguna manera. Si está en el canal, a veces nos es fácil extraerlo con una revisión, un tacto, a veces no, y si quedó en la cavidad uterina y es de una cantidad considerable, probablemente tengamos que hacer algún procedimiento de tipo instrumental, llámese raspado o llámese AMEO, que es el aspirado manual endouterino. Aborto retenido o diferido, ¿a qué llamamos? Esto básicamente es una charla completa de lo que es un HMIR, se llama HMIR al huevo muerto y retenido, esa es la sigla, es cuando se detiene el embarazo. Generalmente, gran porcentaje tiene que ver con malformaciones de tipo congénitas, con algunas fallas genéticas en la formación, que este embarazo se detiene tan precozmente en las primeras semanas. En general, ¿por qué retenido? Porque todavía no están todos los mecanismos de expulsión, o sea, no es como otra causa que lo expulsa y ahí tenemos el aborto completo, incompleto o la amenaza de aborto.
ese caso el diagnóstico generalmente es ecográfico, clínicamente también después vamos a ver las diferencias entre uno y otro, pero generalmente el tipo ecográfico, se hace una ecografía, se ve que no hay actividad cardíaca, entonces obviamente no tiene ningún tipo de viabilidad de ese embarazo y hablamos de un embarazo, de un aborto retenido o diferido. Se puede esperar para que se expulse en forma espontánea, que eso puede tardar entre 1 y 4 semanas, o se puede hacer alguna, ahora con el tema de la utilización de la medicación para interrupción voluntaria del embarazo, generalmente usamos la misma para ayudar a una rápida evacuación. No porque vaya a traer alguna complicación de tipo médica, si el cuello está cerrado no existe posibilidad de un proceso infeccioso o alguna otra complicación de ese tipo, que es generalmente lo que preocupa a la mujer. Pero por una cuestión de muchas veces emocional, que se quiere terminar con esta situación, sabiendo que esto no va a poder seguir adelante lo más pronto posible. El aborto infectado, bueno, pues palabra médica es aquel que por algún motivo, por algún mecanismo se infectó, o sea, se perdió parte del embarazo probablemente, y la permeabilidad del cuello hace que pueda tener algún proceso infeccioso asociado o relacionado a alguna maniobra instrumental de la que en el momento no son tan frecuentes, y el aborto recurrente o habitual es aquel que ocurre en aquella mujer que tiene una pérdida de 2 o más embarazos en forma sucesiva y que es importante estudiarlo porque generalmente lo que pasa... No se había apagado, pero ya volvió. Sí, porque generalmente son pacientes que van a ir seguramente a una charla, a una consulta de fertilidad, una pareja que se va a tratar por infertilidad o por el consultorio de fertilidad. Muchas veces tiene que ver con alguna causa genética que hace que afecte al embarazo lo más pronto posible. Bueno, esto es un poco lo que yo les estaba contando recién, el retraso menstrual o menorrea secundaria, test de embarazo positivo, esto sería la clínica, ¿no? Un sangrado genital de pequeña o moderada intensidad y dolor tipo cólico en hipogástrico generalmente intenso, sin modificaciones cervicales, y eso es importante, con un volumen uterino acorde a la menorrea. Es inevitable, todo igual. Puede haber o no dilatación cervical, y si la hay, es una dilatación del orificio cervical externo y nada más. En evolución, la expulsión inminente del tejido ovular, el retraso menstrual o menorrea secundaria, la hemorragia persistente, el dolor tipo cólico progresivo, las modificaciones cervicales y el volumen uterino menor que la menorrea. ¿Por qué? Porque esa parte del embarazo se ha perdido. ¿Sí? El completo, con la expulsión completa del producto de la concepción, el retraso menstrual o menorrea secundaria, la disminución de la hemorragia y del dolor, el orificio interno del cuello que puede estar abierto o cerrado y el volumen uterino menor que la menorrea. Ecográficamente, una cavidad vacía o con imágenes sugestivas de coágulos. ¿Por qué hablamos de que la hemorragia disminuye y el dolor también? Porque ya se perdió el embarazo. Entonces, en el ADMET de la clínica, cuando se trata de un aborto que está en curso, un aborto inevitable o un curso, generalmente en ese momento es cuando tenemos la clínica más florida, con la mayor cantidad de sangrado, con el mayor dolor, ¿sí? Y con un tamaño uterino que todavía está acorde a la menorrea que tenemos. Siempre y cuando sea una menorrea cierta, que esto es importante también tener en cuenta en la anamnesis, porque a veces nos pasa que la menorrea no coincide con el tamaño uterino y puede tener que ver con varias cosas, entre ellas que haya una duda en la fecha de la última menstruación y el embarazo esté bien, pero sea más pequeño o de mayor edad gestacional que el que nos daría por la menorrea. Siempre es importante la ecografía. Y el volumen menor uterino también tiene que ver con esto, con que el aborto está, o sea, como que no hay nada dentro del útero. De hecho, el útero va a tener un tamaño normal, porque puede haber algún coágulo todavía que tenga que ver con ese sangrado y con ese desprendimiento del producto de la concepción, pero los coágulos no aumentan el tamaño uterino de manera igual que lo que sería el embarazo, ¿sí?
¿sí? Obviamente siempre y cuando no se trate de una hematometra, que eso es otro capítulo de la ginecología. ¿Y cuánto tarda el útero en volver a su tamaño normal? En general todo depende de la edad gestacional. Cuando vos tenés abortos, que ahora después seguramente lo vamos a definir, lo que son los que se llaman abortos precoces, es hasta las 12 semanas de edad gestacional. En general, esos rápidamente tienen que ver con varias cosas, entre ellas la multipariedad y demás. Pero si vos tenés un aborto de 6 semanas, 7 semanas, 8 semanas, probablemente en 24 o 48 horas vos ya vas a ver la regresión uterina, ¿sí? No solo del tamaño, sino de las características del cuello del útero. Cuando vos tenés una gran multipara, por ejemplo, que a lo mejor ya, y aunque no tenga una amenaza de aborto, vas a notar multiplicaciones en el cuello, una gran multipara es poco probable que tenga su cuello totalmente cerrado, aún fuera de los embarazos. Entonces es probable que encuentres, aunque el aborto haya sido completo, un cuello totalmente cerrado posterior al mismo, ¿sí? Por eso es importante siempre lo que dijimos al principio, la anamnesis, los antecedentes, la gestiparidad, el uso de pastillas anticonceptivas o el antecedente de tener ciclos irregulares, todo eso nos va a dar a nosotros una idea de frente a qué estamos parados. Porque es importante también para después lo que vamos a hacer, lo que vamos a necesitar para hacer los diagnósticos diferenciales de todo lo que son las metrorragias de la primera mitad. Y la clínica en esto va a ser absolutamente soberana como la mayoría de las cosas. Esto más o menos es lo que les expliqué antes de la HMI. Me fui adelantando al slide. No hay modificaciones cervicales, el volumen uterino es menor que la menorrea, ¿sí? Y suele cursar con una regresión de los síntomas. ¿Por qué es menor que la menorrea? Porque este embarazo se detuvo. Entonces, cuando la mujer viene a la consulta, a lo mejor viene porque se hizo una ecografía, trae una ecografía donde nos habla con otra ecografía, pero resulta que viene a la consulta y nos dice que es absolutamente regular, que estaba buscando un embarazo, que no estaba utilizando ningún método anticonceptivo, que no estaba dando de mamar, todas cosas que pueden alterar el ciclo menstrual, que tuvo una FUM ¿saben qué FUM es? ¿Saben sacar la edad gestacional a partir de la FUM? Para que les digo cómo es la FUM. Igual están los dígitos, yo siempre me gusta no hacer la cuenta, pero están los dígitos, cartogramas que con eso se sacamos la edad gestacional y resulta que nos da una edad gestacional de 10 semanas. Pero cuando la revisamos, porque viene por alguna molestia, algún dolor tipo cólico, un escaso sangrado, y vemos que el tamaño uterino es levemente aumentado de tamaño, que no coincide con esa menorrea. Entonces, si no trae ninguna ecografía, le pedimos una ecografía y resulta que nos dio un diagnóstico de una HMIA. En algún momento, o sea, nosotros seguimos avanzando en la edad gestacional cuando hacemos el cálculo de la FUM, pero ese embarazo en algún momento se detuvo y obviamente no siguió avanzando. Esa es la diferencia por la cual clínicamente vamos a tener un tamaño uterino menor a lo que es la edad gestacional. Otra posibilidad de tener un tamaño uterino menor es que esta paciente haya hecho toda su pérdida de embarazo, o todas sus etapas de amenaza de aborto, aborto inevitable, aborto en curso y aborto completo en su casa, porque no está escrito como que ahora va a pasar esto y ahora esto. Puede ser que desencadene un sangrado y se haga el aborto completo, ¿sí? Entonces a lo mejor tenemos que la mujer nos manifiesta el sangrado, ya viene con un sangrado escaso, el sangrado es escaso, no tiene modificaciones cervicales, nos supone que este embarazo sigue en pie, pero ese embarazo ya se perdió, entonces ¿no? Ya las modificaciones cervicales ya regresaron y el tamaño uterino también. Importante en la ecografía, la ausencia de vitalidad, presencia de saco gestacional sin embrión. Muy bueno. El aborto infectado es cualquiera de las formas clínicas anteriores que vimos, a lo que se le agrega una infección intrauterina y o pélvica en los grados más extremos. Son cuadros más graves. Puede haber secreción, hemopurulenta a través del cuello del útero, temperatura en mayor a 36 grados, generalmente hay una temperatura diferencial porque hay todo un aumento de
hipertermia a nivel de la cavidad vaginal y de toda la zona pélvica, hay hipersensibilidad suprapúbica, o sea, hay un dolor exquisito, sobre todo a la movilización uterina, dolor al nivel de los fondos de saco, lo que es el Frenkel, que ya lo van a ver cuando vean enfermedad cardiaca inflamatoria, que es un signo importante, que es el dolor a la movilización del cuello uterino, ¿sí? Y también, bueno, si estos cuadros pueden llegar a ser un cuadro más grave, puede haber toda una alteración del estado general. Aborto recurrente o habitual. Pérdida de peso, manifestaciones antes de las 22 semanas de gestación, de manera espontánea. Cada pérdida puede presentarse en cualquiera de las formas clínicas antes del fiestas, ¿sí? O sea, como iniciando con una amenaza de aborto, iniciando directamente con un aborto completo. Es importante, bueno, sin contar que de aquellos, como habíamos dicho inicialmente, de aquellos embarazos que se pierden antes de la detección. Pero bueno, muchas veces es importante preguntarle a estas pacientes, sobre todo porque seguramente se van a tener que estudiar en el consultorio de fertilidad, si tuvieron diagnóstico de ese embarazo, si tuvieron un diagnóstico ecográfico de ese embarazo que perdieron. Por ejemplo, yo perdí 10 embarazos, por ejemplo. Y bueno, es difícil, pero puede pasar. Pero bueno, es importante tener que haya que por lo mejor un atraso menstrual, hay falsos positivos en nuestro embarazo, o los que se llaman embarazos bioquímicos, que a lo mejor la beta HCG puede estar aumentada y por otra causa, en alguna mujer que tiene alteraciones del ciclo y que tuvo un atraso menstrual o un ciclo monofásico prolongado, que es aquel de la segunda mitad del ciclo, en vez de terminar a los 14 días, continúa, entonces en vez de menstruar no está la caída, ya lo van a ver cuando, o sí ciclo válido lo ven con el chino. No va a entrar la caída de hormonal en el día 28 para tener sangrado, entonces persiste el ciclo monofásico prolongado, puede llegar a las 40 o 45 días. Hay un atraso de 15 días, a lo mejor si es una beta HCG que le dio positiva o que le pareció que le dio positiva y después tiene persona grave, pero sí lo puede estar con una pérdida del embarazo. Por eso es importante, cuando se puede, un diagnóstico ecográfico de embarazo o en su defecto, si hubo un raspado o una aspiración manual uterina, el resultado de esta biopsia que nos va a hablar de la posibilidad de embarazo. ¿Sí? Las fisiologías más aceptables del aborto recurrente o habitual son las anomalías cromosómicas, las filtraciones hormonales como el hipotiroidismo, sobre todo el hipotiroidismo no tratado, la diabetes hipertensada, algunas anomalías uterinas, síndrome fosfolipídico, las trombofilias, en muchos casos no se llegan diagnóstico. Y la evaluación diagnóstica tiene que incluir una correcta anamnesis para evaluar todo esto que yo les estaba hablando recién, el cariotipo de ambos miembros de la pareja, la función tiroidea, la glucemia, los anticuerpos antifosfolipídicos y la búsqueda de alguna de las trombofilias. ¿Por qué es importante esto hacerlo? Digamos, o sea, detectar a aquella mujer que es una abortadora habitual, porque todo esto, como el diagnóstico de trombofilia no sirve de saber el embarazo. O sea, no existe el diagnóstico de trombofilia en el embarazo. Nosotros podemos tener una sospecha de sí, pero si aparece en el embarazo, no podemos hacer el diagnóstico. Es importante hacerlo antes, porque, por ejemplo, en una mujer que se puede hacer el diagnóstico de trombofilia, se puede tratar previo al embarazo, hacer un embarazo programado y seguir adelante con el mismo. Lo mismo en la diabetes. La diabetes pregestacional es importante hacer lo que se llama un embarazo programado. No solo para evitar los abortos espontáneos, sino para evitar las malformaciones congénitas que pueden provocar las hiperglucemias en la etapa de la organogénesis, que son básicamente las del tubo neural. Es otra clase que la van a tener seguramente conmigo, pero es obstetricia, si es que usan obstetricia en esta sede. Bueno, interrupción legal del embarazo, de esto no me voy a meter, porque esto van a tener puntualmente una clase que hable de ello. Me interesa. Esta es una clase que es una clase para el posgrado, una clase para la residencia. Por eso hay algunas cosas que, pero que no hace
base a lo que ustedes tienen que saber de esta entidad, que es una entidad justamente común y que es algo que vemos todos los días. Bien, antes de pasar al tratamiento, quedó claro cómo hacemos el diagnóstico, o sea, cuáles son las cuestiones básicas de lo que es la clínica y qué es lo importante de saber cuál es la edad gestacional y demás. En cuanto a los diagnósticos, yo también les quiero hablar del tema de los diagnósticos diferenciales. Las metástasis de la primera mitad son el aborto y la enfermedad trofoblástica gestacional, que tuvieron que hacer en su fiesta. Y algún sangrado de otra índole que puede tener que ver con alguna miomatosis uterina asociada al embarazo. Básicamente lo que hay que tener en cuenta entre todos estos ítems es que en lo que es embarazo trofoblástico y la enfermedad trofoblástica gestacional, a diferencia de lo que es el aborto completo o el HMIR, la cavidad uterina va a tener un tamaño mucho mayor a lo que es la edad gestacional a través de la última menstruación. Todo suponiendo que no tenemos ecografía, ¿no? Hoy en día hay un ecógrafo en todos los servicios, la mayoría hacen flash ecográficos, pero no sé qué especialidad van a hacer ustedes, si van a hacer, aunque no sea esta, siempre un consejo de aquellos que tienen una residencia sin ecógrafo, sin ecografista de guardia, siempre va a ser primero por la clínica, porque eso siempre les va a dar la posibilidad de que si en algún momento están en algún lugar donde no tienen, van a poder tener agilizada su mente y su cabeza mucho más que poner un transductor y que el transductor hable por nosotros y no nos permita pensar. Entonces, cuando una mujer viene a la consulta y viene de pronto con un sangrado positivo, mi fecha de alimentación fetal, estoy con pérdida desde hace X cantidad de días, con algo de dolor. Es importante saber la principalidad, como les dije antes, si su fecha de una menstruación es cierta en el sentido de que no tiene alguna cuestión que le pueda hacer alterar esa fecha de una menstruación, como ya les nombré anteriormente. No sé, directamente diga la verdad, no me acuerdo, no tengo ni idea. Bien, suponiendo que sí la tenga, que la fecha de la menstruación es cierta, después del análisis nosotros vamos al examen ginecológico. Lo primero que hacemos es poner el féculo, ¿sí? Y evaluar el tipo de sangrado. Y después hacemos el examen bimanual. Y el tamaño uterino, en el caso de la enfermedad trofoblástica gestacional, va a ser mayor a la edad gestacional, por toda esta degeneración hidrópica de la cual ya han hablado en la clase anterior, que hace que el volumen uterino sea mucho mayor. Bien, y en cuanto a lo que es el aborto en sí, la clínica nos va a determinar a nosotros si es un aborto completo, si es un aborto incompleto o si es una amenaza de aborto, porque ya lo nombramos anteriormente. En cuanto al tratamiento y manejo del dolor, la profilaxis antibiótica e isoinmunización en el caso de que la paciente sea una paciente con un factor negativo, entonces hay que hacer la isoinmunización, porque si no, esa sangre que pudo haber pasado durante el sangrado genera anticuerpos y después en un próximo embarazo puede dar una enfermedad autoinmune, una enfermedad isoinmune, lo que se llama una isoinmunización RH del recién nacido, donde esos anticuerpos pueden reaccionar en la sangre de ese recién nacido si fuera posible. Opciones terapéuticas de evacuación intrauterina, misoprostol y aspiración de vacío, técnica MEU y indicaciones de digamos que eso. Esto es un algoritmo de lo que se puede hacer, que puede contener el
embarazos menores a 12 semanas se puede tener una conducta expectante, un tratamiento médico con misoprostol o un tratamiento instrumental. Dentro del tratamiento instrumental puede ser la aspiración manual endouterina. Nosotros tenemos bastante práctica, hay lugares donde no se hace, pero nosotros tenemos bastante práctica, nuestros médicos internos en su mayoría utilizan el AMEU, o el raspado endouterino, que también es un procedimiento quirúrgico. ¿Qué es lo que tiene de bueno el AMEU contra el raspado o versus el raspado? Que muchas veces, ustedes sabrán, o tal vez no, pero para todo lo que es la salud pública, básicamente, la parte anestésica es un cuello de botella que a veces es imposible de practicar. Entonces, nosotros el AMEU nos da la posibilidad de hacer una anestesia paracervical, que hacemos nosotros, ¿sí? Hay una paciente que está tranquila, hay paciente que se mucha sábana, pero se armada y el toda. Bueno, obviamente se tiene esa prerrogativa del deseo, pero si no se puede hacer una anestesia paracervical, y esto para hacer una AMEU, no para hacer un raspado. Entonces, a veces nos da esa posibilidad de poder hacer el procedimiento mucho más rápidamente, dependiendo nada más que del médico, de un ginecólogo, y no teniendo que esperar un turno quirúrgico, ya sea en una urgencia, porque falta cirugía de urgencia o lo que fuera. Pero es un procedimiento que es efectivo. Si hacen guardia o si pasan por el servicio en algún momento, seguramente en cada guardia uno o dos AMEU se hacen, así que a lo mejor lo pueden ver. Y el raspado también es un procedimiento que es efectivo, pero ya requiere de una anestesia general, una sedación. En los embarazos mayores a 12 semanas, en general el tratamiento instrumental es necesario. Por más que se expulse parte del embarazo, al ser un embarazo mayor, generalmente los riesgos de que quede algo de material relacionado al embarazo que se perdió, hace que generalmente tengamos que ir por el tratamiento instrumental. La evacuación con tratamiento médico, al misoprostol, esto básicamente también para lo que son los HMIR, que es lo que estábamos hablando antes, es una opción de tratamiento segura y efectiva para abortos incompletos o retenidos de menos de 12 semanas de edad gestacional. Se usa, puede usar la mifepristona y el misoprostol, que son de la misma familia, digamos. De hecho se llama un combipack que viene, la mifepristona y el misoprostol, las dosis y eso lo van a ver en IDI, porque básicamente para eso está orientado el combipack, pero nosotros muchas veces en HMIR lo utilizamos. Depende de la edad gestacional, usamos la mifepristona y el misoprostol o simplemente el misoprostol. Entonces, correcto. Bien. La evacuación con tratamiento instrumental, aborto incompleto con altura menor o igual a 12 semanas y dilatación cervical. O sea, un cuello que está cerrado, es difícil hacer la evacuación instrumental. Antiguamente se hacía también, antes de la aparición del misoprostol, se hacía y se utilizaban un instrumental quirúrgico que son unas bujías de Hegar, que son unas bujías que van teniendo diferentes tamaños y uno empieza a permeabilizar el cuello del útero desde la más pequeña en adelante, ¿sí? Pone una bujía, hace la dilatación mecánica, la paciente tiene que estar obviamente anestesiada porque es un procedimiento doloroso, y se va intercambiando la que le sigue hasta que logramos pasar al instrumental, ¿sí? Si por una bujía que llevamos, supónganse un número hasta 8, y cuando sacamos esa bujía nos permite pasar el instrumental que nosotros necesitamos para hacer el raspado, ahí llegó la bujía, ¿sí? En general, ahora con la aparición del misoprostol, la mifepristona, ese procedimiento lo hace la acción farmacológica. Justamente lo que intenta es reblandecer y permeabilizar el cuello para que nos sea más fácil la evacuación, ya sea por AMEU o ya sea por instrumental como la bujía, la uretar de Sims, que es lo que usamos en este caso, la pinza de restos para sacar los restos que hay en la nariz. ¿Sí? Generalmente tiene menos
complicaciones el uso del misoprostol en cuanto a lo que es la parte instrumental, porque uno puede generar una falsa vía, por ejemplo, a partir de las patologías. A veces lo que genera también el hecho de instrumentar tanto a nivel del cuello del útero lo hace incompetente. Rompemos con una bujía o dilatamos de forma no natural, porque se dilató solo por la acción de la pérdida del embarazo, lo estamos dilatando nosotros mecánicamente, y esto puede hacer que el día de mañana ese cuello sea incompetente. Es otra patología que tiene que ver con el embarazo o con el toco ginecológico, que es la incompetencia ipsicocervical, ¿sí? Que puede ser congénita o puede ser adquirida. Y la parte de adquirida puede tener que ver con eso. Bueno, los embarazos son embrionados, tienen enfermedad trofoblástica funcional para lograr que expulse, ya lo habrán hablado en el doctor Zelay, que siempre lo ideal es que expulse parte de ese material y después seguramente después completar con un procedimiento, pero que la gran mayoría lo expulsa en forma, no digo espontánea, sería lo ideal, o con el uso del misoprostol para que se dilate el cuello y se expulse la mayoría del material trofoblástico. ¿Sí? Bueno, un aborto séptico desde ya y, bueno, la biopsia no es persona tiene que... Bueno, esto es lo que yo les hablaba del bloqueo para cervical, para hacer el tema de la mano. Si coloco un espéculo, ahí tenemos la jeringuita con la cual hacemos con la lidocaína 2% del bloqueo para cervical, siempre previamente higienizando la cavidad con una solución antiséptica, tomando el cuello, el labio anterior del cuello con una glicerina, si se llama, que es esta, que ustedes la van a ver, no sé si se diferencia bien ahí, que tiene una cosa como unas barritas así, entonces eso se engancha, la cerramos, eso toma el cuello, el labio anterior del cuello uterino, y lo que nos ayuda es a rectificarlo, porque a veces está mirando hacia arriba o mirando hacia abajo, rectificamos y rectificamos el útero también. ¿Por qué hacemos esto y por qué es de buena práctica? Al rectificar el útero nos queda en el mismo eje, digamos, y es menos probable los accidentes de perforación del fondo del cuello uterino. Cuando nosotros no logramos rectificarlo o el cuerpo uterino está en hiperreverso o en hiperretroverso, muchas veces nosotros tenemos un cuello. Ahora lo voy a hacerle costado, digamos, bueno, con la paciente recostada, tenemos el cuello del útero y tenemos un cuello que va, un cuerpo uterino está en hiperretroverso, o sea, hacia atrás, o hiperretroverso igual pero hacia adelante. Entonces, cuando nosotros tomamos ese cuello con la pinza, nosotros lo que vamos a tratar de hacer es que al rectificar, al tirar hacia adelante, este cuerpo uterino se rectifique. ¿Y por qué es bueno? Porque si no nosotros pensamos que si no lo rectificamos, hacemos la histerometría de pronto, que es un procedimiento de un raspado, que es por medir con un histerómetro hasta dónde llega, que se hace tope, y nosotros pensamos que este es el fondo uterino, pero el fondo uterino está acá. Entonces vamos a raspar o sacar el material que esté acá, pero el material que esté acá lo vamos a sacar, ¿sí? O, en su defecto, vamos a pensar, no, este no es el fondo porque yo tengo un útero que lo tacté y es un útero como de 4 meses o de 3 meses y resulta que esa histerometría me da 6 centímetros. Evidentemente no es el fondo, y sigo de largo. Sigo de largo y se produce una perforación uterina. Es decir, que si es nada más de la celosa del útero, generalmente no trae grandes complicaciones. Hay que tener a la paciente con cuidado, tener en control por 48 horas, va a ser necesario agregar algún antibiótico, no, pero si nosotros en esta perforación empezamos alguna agente intestinal, ahí la complicación es mucho. Por eso es importante en la técnica hacer la rectificación siempre del cuello
del cuerpo uterino y del cuello uterino ya ves que la tenés cero. Esta es jeringa de Reum. Esta es la jeringa de Reum. Esas son las diferentes cánulas que tienen que ver también con la cantidad de material que uno va a aspirar y con la dilatación que haya del cuello del útero. Esto es para abortos infectados. Bueno, yo los sugiero complementarios ahora. Con respecto a, muchas veces las pacientes que vienen ya con un aborto completo, si tienen un sangrado escaso, si no tienen dolor, el cuello está cerrado, el tamaño uterino es un tamaño normal, y tienen un cuadro digamos, de soporte general bueno, hacemos lo que se llama alguna ecografía, o tenemos una ecografía de control y se puede manejar en forma ambulatoria. Cuando la paciente viene con un aborto inminente, con un aborto en curso, con un aborto incompleto, con un aborto infectado, generalmente todos estas etapas del sangrado de la primera mitad son con internación. Internamos a la paciente, todo va a depender del cuadro clínico con el que la mujer venga. Y viene con un cuadro clínico de una metrorragia muy abundante, que inclusive puede venir hasta chocada. Obviamente va a primar la urgencia, que muchas veces no es obrar en el mejor estado posible, porque lo ideal es que la paciente esté en ayunas, tengamos un hematocrito previo, una determinación de su grupo sanguíneo para poder compatibilizar sangre, para saber si es del grupo A positivo, si es grupo positivo o negativo, para saber después de hacer la isomerización. La paciente viene estable, con un sangrado regular. Tratamos de cumplir el ayuno, mientras tanto vamos viendo el laboratorio, sabemos que nuestro doctor viene, cómo están los blancos, hacemos los signos vitales, si está taquicárdica, si está febril, y no lo está. Y la preparamos para, si el aborto es un aborto incompleto o un aborto infectado, para el procedimiento quirúrgico correspondiente. En el caso del aborto infectado simple, bueno, el proceso infeccioso va a estar circunscrito a lo que es la cavidad uterina. Entonces se supone que con la remoción de foco, con el aspirado o con el raspado, en estos casos es a lo mejor de mejor práctica o de mejor técnica hacer un raspado. Vamos a evacuar el foco y obviamente vamos a tener a esa mujer en control, esa paciente va a estar en control, con la medición de diuresis, con la medición de sus signos vitales, con la medición del sangrado, si tiene o no tiene dolor uterino, si lo tenía antes, si no lo tiene ahora, y si es necesario un control ecográfico previo. ¿Sí? En el caso del aborto séptico, ya el aborto séptico pasó los límites del útero. Puede estar no solo en las trompas, en los ovarios, e inclusive puede hacer lo que se llama un cuadro generalizado. ¿Sí? Es importante la clínica, obviamente, la evacuación del foco cuanto antes, siempre y cuando no se trate de un síndrome de Mondor. Igual, por suerte, y acá no se le hace rato el síndrome de Mondor, pero cuando ya se desencadena el síndrome de Mondor, es un aborto infectado que lo provoca el Clostridium perfringens y que actúa a través de la toxina. Entonces, una vez que ya está instalado, por más que nosotros saquemos el útero, hagamos la evacuación o hagamos una histerectomía, la toxina ya está circulando por el organismo y va a producir una falla multiorgánica, renal, cardiovascular, pulmonar, hepática, y no podemos sacar el hígado, los riñones, el pulmón, con lo cual esto es una eterna pelea de cuando había un montón entre los terapistas y los ginecólogos y histerectomizada. Ya está. O sea, la voy a someter a una cirugía mayor en un estado en que realmente no hay que atacar la toxina y bueno, después veremos. Lo que más experiencia tenía en el síndrome de Mondor, que era el hospital Lanari, ellos no histerectomizaban a las pacientes con Mondor.
Te puedo asegurar que yo, de las que vi, que habré visto entre 5 y 10, no puedo acordar exactamente cuántos Mondor en toda mi vida, no sé, salvo ninguna. Todas las pacientes mueren rápidamente. Bueno, esto es lo que yo les hablaba un poco de las complicaciones, lo de la perforación uterina y la lesión intraabdominal. Es importante cuando, o sea, lo mejor es que no se produzca. O sea, pero sabemos que si las complicaciones están descritas es porque pueden aparecer. Entonces, lo importante cuando se produce una perforación, lo más importante es darse cuenta. Porque si uno no se da cuenta, hay algunas cosas que se pueden pasar. Cuando uno se dio cuenta que pudo haber habido una perforación, obviamente va a poner los cañones en determinadas situaciones que pueden hacernos pensar que esto se va a complicar aún un poco más. Por eso es importante, te hablaba recién del tema del síndrome de Mondor. ¿Sí? Las características, la falla hepática, del mosquito amarillo, de ictericia, la coloración azul, una anemia exagerada. Esta toxina botulínica produce todo esto, ¿sí? Con una hemólisis severa, un shock séptico, se llega finalmente y rápidamente a una acidez, una coagulación intravascular diseminada, con una acidosis metabólica severa, insuficiencia renal aguda, y finalmente la muerte. ¿Sí? Es un esto es terapia intensiva, no. La consejería en anticoncepción posaborto, bueno, esto está bueno, sobre todo la consejería está buena, primero porque hay mujeres que a lo mejor no tenían la idea de buscar un embarazo y se embarazaron, bueno, finalmente lo perdieron, entonces es el momento, muchas veces, o sea, nunca perder las oportunidades. Hay oportunidades perdidas en ginecología, como en tantas otras especialidades, es la posibilidad de que esto sea el día de mañana algo un poco más complicado. Independientemente de, ahora podría optar por un IVIL, a lo mejor esa mujer no optó por un IVIL por su creencia, pero la verdad que no era lo que pensaba en ese momento de su vida para sí. Entonces, aprovechar y hacer la consejería post-aborto. En el caso de que sea una abortadora habitual, por ejemplo, que a lo mejor rápidamente se quiere embarazar, explicarle todo esto que hablamos antes, que hay un montón de cosas que investigar para que esto no le siga pasando y que necesitamos un periodo intergenésico medianamente considerable para poder estudiar si tiene un diagnóstico, si es hemofílica, si tiene una diabetes no diagnosticada, si tiene un hipotiroidismo o un hipertiroidismo no diagnosticado, si tiene alguna malformación de tipo uterina, o de pronto si tiene alguna alteración genética o en cuanto a de ambas partes. El estudio de la pareja estéril es de pareja, justamente. Porque un tercio puede ser femenino, un tercio puede ser masculino, pero un tercio es mixto. ¿Sí? Hay un tercio de factores que involucran a ambas partes de la pareja. Por eso es importante que se hable de esto desde el primer día que la mujer, que la paciente tiene, que en realidad tiene que ser la pareja, a la consulta. Porque a veces se llega a un determinado estudio, pero cuando tiene que empezar a hacer los estudios la otra parte de la pareja, ahí tenemos un esfuerzo importante muchas veces que no lo logramos. Bien. Es importante como para hacer un cierre, digamos, de toda la patología. El aborto es una de las metrorragias de la primera mitad, tiene distintas fases que pueden ir desde la amenaza de aborto hasta el aborto completo, donde la tríada clínica es la metrorragia, el dolor hipogástrico y lumbar y las modificaciones cervicales que van a ir aumentando en intensidad acorde a cómo aumenta la patología en su evolución. Esto no siempre es clínicamente detectable en cada uno de sus pasos. Este aborto incompleto puede ser un aborto infectado y que en sus casos graves puede llegar a tener un síndrome de Mondor con
todo es importante la anamnesis para saber los antecedentes, en cuanto a también a sus ciclos, si son regulares o no, y la clínica. En cuanto al examen físico, la colocación del espéculo básicamente para evaluar la magnitud del sangrado. No se olviden que la cavidad vaginal es una cavidad, como su nombre lo indica, y a lo mejor el paciente entra a la consulta y recién cambió su apósito, ¿sí? Entonces nos muestra el apósito y digo, es un sangrado escaso. Pero resulta que ponemos el espéculo y la cavidad vaginal está llena de coágulos. Y limpiamos y vemos que el sangrado viene de la cavidad vaginal, o sea, a través del cuello del útero, lo cual nos da una idea de que eso es una metrorragia y viene en abundancia. Por eso siempre es importante. Y además nos sirve para ver las características del cuello, porque no puede tranquilamente coincidir un embarazo con un cáncer de cuello, por ejemplo. Entonces, esa mujer no tiene una metrorragia, no una amenaza de aborto. Esa mujer está embarazada y a su vez tiene una patología del cuello del útero, tiene una ginecorragia que está haciendo que tenga un sangrado. ¿Sí? Entonces ahí nos encontramos con otro problema bastante serio. Pero vamos a ver que el sangrado es del cuello del útero y no viene de la cavidad. Por eso es importante, en cuanto a la clínica, la colocación del espejo. Una vez hecha la espectroscopía, el examen primario, como siempre. Eso nos va a dar una idea de si hay algún grado de modificación cervical o no, qué grado de modificación cervical, si hay un tamaño uterino acorde a la edad gestacional o no, también nos va a eso a poder orientar en las diferentes posibilidades diagnósticas. Si ese útero está doloroso, si esa cavidad uterina muchas veces está con una temperatura, esa cavidad vaginal está con una temperatura aumentada, que a lo mejor todavía no hizo repercusión en su estado general, y la mujer no tiene fiebre, pero sí tiene un aumento en la temperatura vaginal, lo cual también nos hace pensar alguna posibilidad de algún cuadro infeccioso, si es doloroso no la movilización del cuello. Y bueno, o si en su defecto la paciente dice, no, mira, ahora no tengo nada de sangrado, pero hace 3 horas tuve una pérdida terrible. Y la revisamos y todo su cuadro está regresando y pensar, por ejemplo, en la posibilidad de un aborto común. ¿Sí? De acuerdo a todo este panorama que sacamos de la sala de la guardia, de la evaluación o de la evaluación de esta paciente en la guardia, vamos a ver si esta paciente está haciendo un diagnóstico presuntivo para un seguimiento ambulatorio o si requiere una internación para hacer algún tratamiento médico para completar su evacuación o para iniciar su evacuación, como si fuera una SNIR, y o completarla en forma instrumental, que como dijimos puede ser a través de un raspado uterino o a través de una aspiración manual endovenosa. Pasado todo este proceso, tengan en cuenta que puede haber complicaciones, puede haber un shock hipovolémico como les dije antes, a veces hay que transfundir a las pacientes. Bueno, pasado esto, si todo evoluciona en forma acorde, 24 o 48 horas en general es el alta, y es importante hacer la consejería anticoncepcional antes de y aprovechar, siempre tengan en cuenta que son oportunidades, no aprovechar oportunidades si es que resulta que se nos hace un montón que no me controla. Bueno, mira, vení, te damos un turno, hacete una colposcopía, te ponga la posibilidad de hacer una mamografía o una ecografía mamaria o lo que fuere, siempre aprovechar el tema de lo que es el control y hacer siempre prevención del trauma. Bien. Esta clase que tuvieron antes, que es enorme, y esta van a quedar como les va a salir la sangre por los oídos. ¿Alguna pregunta? Tendrá 1000, porque obviamente es un montón de información. Tengan en cuenta, lean el tema, porque es un tema, no sé, la verdad que no sé si se lo tomarán no sé qué día tienen final, seguramente yo no voy a estar, porque son los viernes, en general los finales son los viernes no vengo, no sé cuándo es el parcial. Un lunes. Bueno, puede ser que sí, pero independientemente es un tema que es bastante, es un tema de la diaria, de todo el tema de todo el día. Y les había dicho el tema de cómo sacar la última menstruación.
Supóngase que le preguntamos la fecha de última menstruación. Y nos dice 4 de febrero. ¿Sí? Nosotros tenemos que contar los días que pasaron desde el 4 de febrero hasta la fecha. En este caso sería, este año febrero tuvo 28, que serían 24 de febrero, 31 de marzo, 30 del mes de abril, y hoy es 29, ¿no? Sí. Y 29 de mayo. Hacemos la suma, 14, 39, 11, y este total lo dividimos por 7, que son los días de la semana. ¿Sí? En este caso va a tener una edad gestacional de 16 semanas y 2 días. ¿Sí? Obviamente está listito, no sé si alguno va a salir en ecología y obstetricia, pero si de pronto esta mujer que nos dio esa azul viene por un sangrado, entonces yo estoy embarazada, que con pérdida todos la revisamos y los que tienen un feliz como 2 meses de embarazo al parto. 16 semanas son casi umbilical. ¿Sí? Entonces, evidentemente, algo no está ahí. Pues es un embarazo detenido, o la edad gestacional no coincide con la fecha de última menstruación, o una pareja de embarazo en algún momento y está regresando a su tamaño. Eso es importante que es una de las. Bueno, espero